Buenas noches, sí se escucha, profe. Excelente, Sí, le gracias. escuchamos de este lado. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Nos reunimos una vez más la comunidad de soldadura para hablar de un tema eh, súper interesante. Dicho sea de paso, yo voy a hacer la introducción porque vamos a tener varios webinars sobre el tema donde van a hablar varios expertos eh, de Sudamérica sobre la introducción de los conceptos de la industria 4.0 en nuestro campo, ¿no? En la soldadura, ¿no? Agradecemos en nombre de SAP, en nombre de Soldexa, la invitación de la diplomatura de ingeniero de soldadura, ¿no? Ingeniero de soldadura es un reto que asumimos juntos hace más de 20 años, imagínense cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Y a lo largo de los tiempos han ido cambiando, siempre el cuerpo de conocimiento de Ingesol ha sido uno, ¿m? Pero un poco en función del contexto, de los retos que tenía el país o de las necesidades específicas que habían en determinado sector, hemos ido encaminando algunos temas, ¿no? Que son de necesidad de la industria. Y en esta oportunidad mm, vamos a hablar de cómo enfrenta y con qué herramientas lo hace un ingeniero de soldadura a este reto, a esta realidad de la industria global, que es la industria 4.0. ¿Ok? Vamos, probablemente alguno no haya escuchado del término, del tema, vamos ahora a entender y ver cómo se ve la industria 4.0 desde la soldadura, ¿no? ¿Mm? Entonces, sin más introducción, voy a, vamos a comenzar a compartir la presentación y solo les voy a pedir que me comenten si tienen, si pueden verla sin problema alguno. Sí se ven. Perfecto. Ok. Entonces vamos a hablar del ingeniero de soldadura en la industria 4.0. Y acá dice uno de cinco, un poco de qué significa eso, ¿no? Eso tiene que ver con lo que les acabo de comentar, ¿no? Yo voy a hacer como una introducción al tema para que todos empecemos desde de la misma línea, ¿no? Vamos a entender cuáles son los conceptos de la industria 4.0 en la soldadura, ¿no? Y en los webinars posteriores que hagamos durante el año, vamos a profundizar, ¿no? En cada uno de los temas claves, ¿no? ¿Ok? Pero siempre es bueno tener una visión global. ¿Ok? Entonces empezamos, son exactamente las 7:03, vamos a acabar exactamente a las 8:03 de la noche. Correcto, entonces empecemos. Primero vamos a hablar, a entender, a ponernos de acuerdo todos de qué es la industria 4.0, para todos partir del mismo lugar de conocimiento, ¿ok? Entonces eso, entendamos qué es 4.0. ¿M? Eh, y un poco que para uno, para poder entenderlo, un poco uno tiene que ir hacia atrás, ¿no? Entender un poco la historia, ¿no? 4.0 hace referencia a la revolución, a una revolución industrial, ¿m? Que es un cambio tan potente en las tecnologías que usa la industria que se lo cataloga como una generación, como una revolución, disculpen, ¿no? Es un momento de un cambio muy fuerte, un cambio muy abrupto, ¿m? Y un cambio, y ese es un tema importante que discutir, un cambio que va a terminar atrayendo a todas las industrias y a todos los profesionales, ¿m? Porque si una
un profesional o una industria no se suma a la revolución 4.0, simplemente va a quedar fuera del mercado. ¿M? Va a quedar fuera del mercado, ¿no? Eh, la revolución 4.0 en la industria empezó a comienzos de este siglo. Hay quienes le ponen fechas, ¿no? Algunos le ponen 2010, por ejemplo, una fecha, ¿no? Pero imagínense el momento en el que ustedes se encuentran, ¿no? Están en los comienzos de una revolución industrial que va a durar por mucho tiempo, ¿no? No sé, pues imagínense ustedes la segunda revolución industrial, que empezó por ahí a mediados de los 1930, 1940, ¿no? ¿Mm? Eh, Imagínense que un grupo de ingenieros de soldadura se hubieran reunido en 1942 para discutir de eso, ¿no? ¿Mm? Yo creo que es un momento oportuno. Aún en el mundo, y más de este lado de Latinoamérica, estamos en el comienzo de esta revolución, aunque como vamos a discutir el día de hoy, hay mucho que se ha hecho en el tema, ¿ok? Entonces, vamos a entender qué es la revolución 4.0. Pero como les dije, para entenderlo hay que entender un poco la historia, ¿no? Y vamos a gastar unos minutos en que la entendamos. La primera es la revolución industrial 1.0. ¿M? Esta revolución industrial, este cambio eh, abrupto, cambio enérgico en la forma y en las tecnologías que usaba la industria, eh, ocurrió, está más o menos localizado en ese rango de fechas, ¿no? 1760, 1800, a 1840, ¿no? En ese rango de fechas es que inicia la revolución industrial, ¿no? Y como ustedes son ingenieros que les gusta conocer la historia, seguro han revisado que la, esta, esta revolución industrial se caracterizó por varias cosas, ¿no? Por ejemplo, un tema que hoy es habitual para todos es el concepto de la intercambiabilidad, ¿no? Eh, el concepto de la intercambiabilidad de piezas, ¿no? Hoy para nosotros es un tema común. Yo hago un plano específico de una pieza, ¿no? Y esa pieza se repite miles de veces en los diferentes tipos de componentes eh, iguales que el día que yo fabrico, ¿no? Pero en esa fecha no, ¿no? Entonces, ese tema de usar piezas intercambiables apareció en la revolución industrial 1.0, ¿no? Comenzó, por ejemplo, el uso masivo de herramientas de medición, porque las compañías querían fabricar en volúmenes mayores y tenían que garantizar cierto nivel de repetitividad, ¿no? De los componentes que hacían, entonces comenzaron los primeros micrómetros, las primeras herramientas de medición, los verniers, etcétera. ¿M? Comenzó a aparecer el uso del vapor, ¿no? Acá está la máquina de Watts, eh, ¿no? Que fue uno de los elementos iniciales de esta revolución industrial que a través de la presión de vapor generaba energía mecánica, ¿no? Y eso servía para empujar la industria. Y en ese momento la industria eh, tuvo ini- una mecanización básica, pero una mecanización empujada por las máquinas de vapor, ¿no? Y por la necesidad del mercado en esas épocas, la manufactura textil fue, digamos, la protagonista, ¿no? De esas épocas, ¿no? Entonces esa fue la revolución 1.0. Entró en el mundo y lo cambió por completo, ¿no? Y tuvo un impacto enorme en las economías, en los productos brutos internos de las naciones, como vamos a ver posteriormente. Bueno, tiempo después apareció la revolución industrial 2.0. ¿M? Seguro han escuchado más de esta revolución industrial, ¿no? Eh, Sus inicios.
comienzos de los 30, ¿no? Mediados de los 30, y ahí aparecen varios conceptos, ¿no? Eh, por ejemplo, un concepto clave de la Revolución Industrial 2.0 es la producción en masa, ¿no? Las líneas de ensamblaje, ¿no? Mucho material, muchas personas eh, involucradas en las líneas de fabricación, ¿no? Acá es un representante famoso de esta revolución industrial, es el señor Ford, ¿no? Y esta revolución industrial utilizó para esta fabricación distintos tipos de energía. ¿M? Por ejemplo, la energía, los motores de combustión interna, ¿no? Y la electricidad, ¿no? Entró con mucha fuerza a la, a la fabricación industrial. Y ahí es donde empiezan, digamos, los grandes eventos de la historia de la soldadura que hoy conocemos. ¿M? Por ejemplo, el proceso GMAW, ¿no? Se inventó en la década de 1940, ¿no? El proceso de arco sumergido, como ven acá, ¿no? Se inventó en la década del 30, ¿no? Casi llegado a los años 40, ¿no? Miren esta imagen de arco sumergido manual, ¿no? O el proceso TIG, ¿no? El Gas Tungsten Arc Welding, ¿no? Que eh, inicialmente se llamaba el IARC, dicho sea de paso, ¿no? Se inició en el año 1944, ¿no? Entonces, segunda revolución industrial, inicios, mediados de los 30, ¿no? Eh, producción en masa, ese es el concepto clave, hacer mucho de una misma cosa, muchas personas involucradas, muchas formas de movimiento y distintas formas de energía. Ujú. Entonces, esa es una breve descripción brevísima de la segunda revolución industrial. ¿M? Luego llegó la revolución industrial 3.0. ¿M? Y también fechas estimadas, inicios de los 70, y esta revolución industrial fue, bueno, exactamente la revolución industrial que fue anterior a la que nos encontramos en este momento, ¿no? Tiempo de duración, eh, fines de, comienzos de este siglo, ¿no? Algunos ponen 2010, ¿no? En el 2010 hubo algunos proyectos europeos eh, muy famosos que impulsaron el nacimiento de la Revolución Industrial 4.0. Por eso es que se le ponen estas fechas, ¿no? El concepto acá, la automatización, ¿no? La electrónica digital, los PLCs, las computadoras, los sistemas de TI, ¿no? La robótica, ¿no? La Internet. En ese momento existió el Internet, ¿no? Entonces el tema clave ahí, la automatización, luego entraron conceptos en la manufactura que ya seguro muchos de nosotros somos, nos suenan, ¿no? Por ejemplo, el Just in Time, ¿no? O el Lean Manufacturing, etcétera, ¿no? ¿No? Entonces ustedes ven acá ya igual muchos materiales fluyendo a través de procesos y sistemas, ven robótica. ¿M? ¿M? Pero bueno, vamos a ver esto, algunos detalles acá, pero por ejemplo, ven acá, la robótica es, digamos, instalaciones complejas, pero aisladas, ¿no? No hay interacción de los humanos con los sistemas robóticos, son células robóticas aisladas. ¿M? Eh, la, la capacidad de computación eh, creció a mucha velocidad, vamos a hablar de eso en unos minutos, ¿no? Y bueno, todo eso fue característica de la revolución industrial 3.0. Automatización es la clave, ¿no? Eh, de la revolución 2.0 fue producción en masa, ¿no? De la revolución 1.0 la mecanización básica, pero mecanización de la fabricación, ¿no? Entonces, eh, luego de esto, llegamos a donde queremos llegar, la revolución industrial 4.0, ¿ok? Y si yo le tengo que buscar una palabra eh,
es complejo ubicar una palabra, de repente una buena palabra, y he investigado para dar con el término correcto, ¿no? Es esta palabra, ¿no? La digitalización. ¿M? La digitalización, ¿no? Eh, Básicamente, dicho de manera muy simple, dicho sea paso, no soy un experto, estoy buscando iniciar un diplomado de especialización en este tipo de industria, ¿no? Pero el, el concepto clave es la digitalización. Y dicho de palabra de forma muy simple, ¿no? Básicamente, ¿qué es? Es tener la capacidad de capturar datos, ¿no? De mi sitio de fabricación, de mi plan de fabricación, almacenarlos y ponerlos a disposición, ¿no? De las personas o de las organizaciones o de los socios con los cuales me interesa compartir esta información para hacer más productivo mis procesos y sistemas, ¿m? ¿No? Y finalmente, el uso de esos datos, capturar, ¿no? Sensores, ¿no? Hacer disponibles, ¿m? Poder almacenar gran cantidad de información y hacerla disponible y finalmente hacer uso de la data, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Entonces, por eso acá hay, este es el concepto principal de alrededor de la industria 4.0, hay diferentes tipos de tecnología involucradas, ¿no? Que seguro vamos a hablar en unos minutos más, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial o el Internet de las cosas, el- el- la tecnología de la nube, ¿no? El Big Data, la gran cantidad de almacenamientos y procesamiento de datos, ¿no? La cosa es que yo pueda tener de manera sencilla la capacidad de capturar, hacer disponible y utilizar la data, ¿no? De forma tal que yo pueda usarla, utilizarla y pueda analizarla, predecirla, comprenderla y tomar acción. ¿M? Entonces, ese es el concepto fundamental, es capturar la data en toda la compañía, hacer disponibles los datos en toda la organización y hacer un uso inteligente de esos datos, ¿no? Y un tema clave, ¿no? Un tema clave. Debido a las herramientas que tengo hoy, por ejemplo, ustedes ven acá una imagen típica de una empresa que trabaja con, o está ingresando, o tiene cierta penetración de Industria 4.0 en sus operaciones, ¿no? Acá ven a un operario con una tableta, ¿no? Seguro revisando datos actuales, reales que están eh, ocurriendo, ¿no? Estas personas que trabajan en una planta 4.0 utilizan información, pero esa información tiene características especiales, ¿no? Por ejemplo, que es precisa, es exacta, ¿no? Otra característica de esa información es que es frecuente, yo la puedo tomar de manera continua, permanente, a cada momento, sin parar, ¿no? Y la puedo tener, otra característica es que esa información es inmediata. ¿M? eh, Puedo yo monitorear qué está pasando en cada lugar de la planta de manera inmediata, ¿no? Eh, y puede ser transmitida desde y hacia todo lugar, ¿no? ¿No? Y ese tema es un tema crucial, ¿no? Porque en una planta de fabricación, ustedes seguro trabajan en plantas o en proyectos, ¿no? Es un sistema muy complejo, ¿no? Es un sistema donde ocurren muchas cosas, ¿no? Ocurren muchas cosas complejas eh, y hay muy poca información, ¿m? Eh, o hay muy pocas personas que conozcan esa información y hagan uso de ella, ¿no? Entonces, si yo tengo información precisa, frecuente, inmediata, que puede ser transmitida desde y hacia todo lugar, ¿no? Voy a hacer que ese sistema complejo, que es una planta, sea un sistema mucho más eh, transparente. ¿M? Entonces recuerden, la palabra clave de la revolución 4.0
de la industria que se inició a comienzos de este siglo, 2010, es la digitalización. Capturar, hacer disponible y usar esos datos. ¿Ok? Entonces, nada, acudamos a un especialista sobre el tema, ¿no? Esta es la fuente de esta información es Boston Consulting Group, ¿no? Entonces él habla de manera muy gráfica. Dicho sea de paso, hay unos textos de los cuales yo he hecho una traducción libre, ¿no? Propia, ¿no? Pero la fuente original es la de Boston Consulting Group y ustedes pueden acudir a esa fuente, ¿no? Entonces, las plantas en la actualidad, como muestra esa figura, ¿no? Son plantas donde hay células de fabricación que son aisladas, ¿no? Puede haber mucha optimización dentro de la celda, ¿m? Pero son básicamente celdas independientes, ¿no? Celdas independientes. Por ejemplo, acá está la cadena de suministro también, ¿no? También es independiente, ¿no? Y tengo las diferentes estaciones, eh, y hay celdas independientes. Ven, por ejemplo, el inventario en proceso, ¿no? El WIP, ¿no? El Working Process, el inventario en proceso, ¿no? Se acumula el inventario, ¿no? Igual se fabrican muchas cosas, ¿no? Mucho flujo de materiales, pero hay alta cantidad de desperdicios, ¿no? Eso es industria 3.0, ¿ok? Pero, ¿cómo, cómo cambia la industria 4.0, ¿no? ¿Cómo cambia, no? Cambia de celdas aisladas y optimizadas a datos completamente integrados y el producto fluyendo a través de los límites, ¿no? Yo tengo ya celdas que son optimizadas, pero están integradas, hay data fluyendo, ¿no? Y por lo tanto las personas en la fábrica pueden tomar decisiones sabias. ¿M? Entonces yo puedo integrar la cadena de suministro, tengo diferentes, las estaciones todas integradas, tengo la mano de obra, ¿no? La mano de obra probablemente deja de hacer algunas cosas manuales, ¿no? Pero se dedica más a la gestión y a la integración de los sistemas, ¿no? Entonces hay comunicación integrada a lo largo de toda la cadena, ¿no? Eh, la mayor automatización va a desplazar a la mano de obra menos calificada, ¿m? ¿No? Pero va a crear eh, fuentes de trabajo de mano de obra más especializada que tenga esa capacidad de entender el proceso industrial que se realiza y poder implementar esta capacidad de capturar, almacenar, compartir y tomar decisiones sobre esa data, ¿no? La interacción eh, de máquina a máquina es distinta, ¿no? Porque ya no son celdas aisladas como era en la industria 3.0, sino son celdas integradas, ¿no? En todas se producen continuamente datos, todas las reciben y todas actúan en función de los datos que recibe la celda anterior, ¿no? Y un tema súper interesante, del cual vamos a ver algunos videos después, este tema de la integración máquina-máquina y la integración humano-máquina, ¿no? ¿Mm? Eh, En la industria 4.0 aparece, por ejemplo, el famoso concepto de colaboración, ¿no? Robótica colaborativa. ¿M? La robótica colaborativa. Yo antes una celda robótica como acá, ¿no? La tenía aislada, protegida, tenía es una celda que no puede interactuar con un ser humano, hay todos unos protocolos de protección, hay una celda, hay una ya olvidé cómo se le llama, una malla, ¿no? Que evita los riesgos, los accidentes. La programación es compleja, ¿no? Se requieren especialistas para la programación. No, acá yo tengo, la robotización es colaborativa, ¿no? Puede interaccionar directamente, mano a mano, un ser humano con un robot, ¿no? Que ya dejó de llamarse robot para llamarse
cobot, ¿no? Robot colaborativo, ¿no? Entonces, eh, cambia completamente el concepto, ¿no? El concepto en 4.0 entonces es alta velocidad, alta conexión, alta interconexión entre los sistemas y la utilización de sistemas complejos, ¿no? De sistemas complejos, ¿no? Por lo tanto, aparece la necesidad de los profesionales de poder manejar esa alta velocidad, esa alta interconexión y la aparición de esos sistemas complejos, ¿no? Al final siempre en la industria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, siempre hay un flujo de materiales, ¿no? A través de sistemas y procesos. ¿M? Acá es igual, ¿no? Pero las tecnologías alrededor cambian, ¿no? Y el uso de tecnologías diferentes para hacerlo, lo que ocasiona es un cambio profundo en la productividad, ¿no? Todas las revoluciones industriales han gestionado picos o impulsos en la productividad, ¿no? A nivel global, ¿no? Por ejemplo, por acá, la primera revolución industrial, ¿no? Este es contribución al Producto Bruto, ¿no? ¿No? Per cápita, ¿no? Por población, ¿no? ¿No? Acá hay un segundo pico de la productividad per cápita en el mundo, ¿no? Y se dan cuenta que inicia en la segunda revolución industrial, ¿no? Luego comienza otro pico, ¿no? De la tercera, de la tercera revolución industrial, ¿no? ¿No? Y seguro va a venir otro pico más de la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces, eh, ese tema es clave para todos nosotros, va a tener un profundo impacto en nuestro trabajo, ¿no? Porque imagínense pues que una compañía trabaje con electricidad y otra compañía trabaje con vapor. No hay forma, ¿no? ¿No? O que una compañía tenga celdas robóticas y una compañía tenga solamente este, fabricación manual y solamente el uso de electricidad básica, etcétera. Tampoco, no hay forma, o sea, no hay forma en que los sistemas compitan, ¿no? Entonces, la aparición de una revolución industrial nueva implica que nos subamos al barco de la revolución, porque si no la revolución se va a ir y se va a ir sin nosotros, ¿no? Sin nosotros, sin nuestras compañías, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ya para terminar de hablar un poco de la generalidad de la industria 4.0, ¿no? Eh, entonces ya vimos, ¿no? Que la industria 4.0, el tema principal, capturar data, almacenar y poner disponible data y hacer uso de esa data de manera inteligente, ¿no? Ese es un tema clave para una fábrica, ¿no? Eh, Porque las decisiones que se tomen van a ser decisiones basadas en hechos, en cosas reales que están ocurriendo. ¿M? No son decisiones políticas, no son decisiones del que más grita, ni del gerente solamente, es una democratización de la información para tomar buenas decisiones, ¿no? Y vamos a ver en unos momentos el impacto que puede tener eso, ¿no? Yo les estoy hablando de que para que tengan una idea de qué impacto puede tener y ustedes buscan un poco más en la información muy buena que dispone el Boston Consulting Group, estamos hablando de niveles de incremento de productividad de hasta 20%. ¿M? Entonces el impacto es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, entonces eso es lo que es la industria 4.0. Tengo captura, almacenamiento y hacer disponible y utilización inteligente de los datos, ¿no? Que son producidos de manera exacta, inmediata, frecuente, etcétera. ¿M? Ahora, alrededor de la industria 4.0 existe una constelación de tecnologías. ¿M? Y seguro sobre esa constelación de tecnologías ustedes han escuchado bastantes cosas, ¿no? No voy a hablar del tema porque dicho sea paso, no creo que yo sea el más
calificado para hacerlo, pero por ejemplo, ustedes ven acá los robots eh, autónomos, ¿no? Los, los, eh, los robots vienen siendo utilizados en la industria desde hace varias decenas de años, ¿no? Eh, Normalmente dirigidos a la implementación de sistemas complejos, ¿no? ¿No? Pero ¿cómo es que, evolucionan los robots, ¿no? ¿No? Evolucionan al ser más autónomos, a ser más flexibles y a ser más cooperativos, ¿no? Lo que les había comentado, ¿no? Y un robot más autónomo, más cooperativo y más flexible, típicamente es un robot más económico, más barato también, ¿no? Y tiene un mayor rango de capacidades que aquellos eh, usados en la industria anteriormente, ¿no? Esas celdas optimizadas pero aisladas, ¿no? Entonces hay mucho acá, ¿no? Por ejemplo, la tecnología de la Big Data, ¿no? Y el análisis de gran cantidad de data, ¿no? Que es la recolección y la evaluación de data que proviene de muchas fuentes, de muchos sistemas productivos, ¿no? ¿No? Y que pueda dar soporte para la toma de decisiones inteligentes, sabias, ¿no? No decisiones políticas, ¿no? Sino decisiones inteligentes sobre lo que está ocurriendo, ¿no? O los sistemas de simulación, ¿no? Por ejemplo, la realidad virtual, ¿no? ¿No? Acá también existe, por ejemplo, la manufactura aditiva, ¿no? La manufactura aditiva, que es eh, esta capacidad de, casi, es el sueño de los diseñadores, ¿no? Es el sueño de los diseñadores, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, la impresión 3D, ¿no? Que se está usando ya para fabricar componentes industriales, ¿no? Ayer estuve viendo un reportaje de Airbus, por ejemplo, ¿no? Produciendo componentes ya de aviones con manufactura aditiva de manera mucho más rápida, mucho más flexible. ¿No? Los inventarios, los lotes son mucho más pequeños, los inventarios son mucho menores, ¿no? O el tema de la nube, ¿no? Que es usar, ahora les voy a enseñar un ejemplo en soldadura de uso de software anclado en en la nube, ¿no? Para hacer análisis de datos, ¿no? Y tomar decisiones basadas en estos análisis, ¿no? ¿No? Entonces vamos a ver cómo compartir esos datos y cómo hacer un uso inteligente de esos datos. Y así, ¿no? Existen diferentes tipos de tecnologías, una constelación de tecnologías que están alrededor de este concepto central de la industria 4.0 que les comenté. ¿No? ¿No? Entonces hay que entrar a esto, uno puede hacerse especialista en alguna de estos temas, ¿no? Acá, por ejemplo, realidad aumentada, ¿no? También esa es una tecnología que está entrando con mucha fuerza para dar instrucciones al personal en el piso de la planta para hacer mantenimiento o para instruir personal nuevo, introducirlo en los procesos de la compañía, etcétera, ¿no? Entonces uno puede ingresar a la industria 4.0 y especializarse, ¿no? En cualquiera de esas tecnologías, ¿no? ¿No? Eh, y, y- y entrar con el pie derecho a la industria 4.0, ¿no? Ahora, una reflexión final antes de irme, antes de dejar este slide, ¿no? ¿Qué es lo nuevo de la industria 4.0? ¿No? ¿Qué es lo que marca el inicio? ¿Qué es lo que pasó por allá en el 2010 que dice acá inicia la industria 4.0, ¿no? ¿Habrá sido las impresoras 3D? ¿Habrá sido el Internet de las cosas?
habrá sido la aparición de los robots colaborativos, ¿no? Y en realidad, si ustedes leen un poco la información que existe, en realidad no, ¿no? Todas estas tecnologías han estado ya en el mundo por un tiempo prolongado, obviamente no en su estado actual, pero digamos en sus principios, en sus prototipos, ¿no? La Internet, más de 50 años, ¿no? Las PCs, 40 años, los robots industriales, más de 50 años, el Wi-Fi, más de 25 años, las impresiones 3D básicas, originales, los prototipos hace más de 30 años, ¿no? El Internet de las cosas hace más de 40 años, ¿no? Entonces, eh, no es ninguna de esas tecnologías que están alrededor de la industria 4.0 la que ha disparado la aparición de esta industria, ¿no? Es un poco ahí hay mucha discusión y muchos, eh, pero tal vez lo que ha pasado es que la tecnología se ha vuelto mucho más económica y disponible para todos, ¿no? ¿No? Ustedes seguro han escuchado la famosa ley de Moore, ¿no? Esa ley de Moore que ha marcado un poco, ha sido como un forecast, ¿no? Como una predicción del avance tecnológico en los últimos 50, 60 años, ¿no? Porque por allá, por 1955, un señor que se llamaba Moore dijo, ¿no? eh, que la velocidad y la capacidad de nuestras computadoras va a ser duplicada cada 2 años, ¿no? Eso puede ser dicho de un montón de formas, ¿no? Que la capacidad y velocidad de nuestras computadoras va a ser duplicada cada 2 años, ¿no? Eh, que la tecnología cada vez va a ser más rápida y va a ser más disponible, más económica, ¿no? Y por eso es que la capacidad de computación que ustedes tienen en su móvil, pues es comparada con la capacidad de computación que había en la Revolución Industrial 3.0 es infinitamente superior, ¿no? Bueno, por ahí van a encontrar un montón de videos interesantes, ¿no? Donde hay crecimientos pues exponenciales de 700, 1000 veces capacidad de computación, capacidad de almacenamiento en tiempos a lo largo de los años, ¿no? Entonces, eh, tal vez es eso, ¿no? Una extrapolación de la ley de Moore, ¿no? La tecnología se hace más rápida y más económica conforme pasan los años. La velocidad y la capacidad de computación se duplica cada 2 años. Y eso tiene que ver con los chips, los transistores y eso de los cuales yo no soy un gran experto, seguro muchos de los asistentes sí, pero bueno, la tecnología se ha acercado a las empresas, a las industrias y eso es lo que nos permite el día de hoy poder hacer eso, ¿no? Eh, nos permite hacer eso, ¿no? Y creo que ese es el último slide donde dejo de hablar un poco de la generalidad de la industria 4.0. Eh, eh, esto, ¿no? Nos permite esta capacidad de capturar datos, compartirlos y verlos y tomar decisiones sabias al respecto, ¿no? Nos permite tomar decisiones sobre hechos, ¿no? ¿No? Y hace que las compañías puedan ver, ¿no? Que dicho sea de paso, es el primer paso de una compañía 4.0, la capacidad de ver la realidad, ver lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son unos dashboards, unos cuadros de control, donde yo estoy viendo no mediciones del pasado, estoy viendo cosas que en este momento están ocurriendo en el lugar, en los lugares de producción, ¿no? Y por eso es que muchas veces eh, la industria 4.0 se reconoce como eh, las fábricas que tienen penetración de esto se reconocen como fábricas inteligentes. Ujú. Ok, creo que aquí tengo un pequeño video para que vean cómo es un ejemplo. Vamos a hablar de los robots colaborativos.
Bueno, impensable, ¿no? Un robot trabajando en colaboración directa con un ser humano de manera autónoma, flexible, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces ahora sí entremos en nuestro campo. Y la soldadura 4.0, ¿cómo se ve? Ok, ese es el mundo, ¿cómo se ve, no? Entonces la idea es todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos hablado sobre la industria 4.0, esa toma de decisiones, ¿no? Esa constelación de tecnologías alrededor de ese concepto de la digitalización, ¿no? Yo lo puedo aplicar en la soldadura para conocer lo que es la soldadura 4.0, ¿no? ¿Y qué es la soldadura 4.0? Es integrar, ¿m? Combinar la precisión y la confiabilidad de las técnicas tradicionales y avanzadas de soldadura que ya conocen, de la soldadura y corte que todos ustedes conocen el día de hoy, ¿no? Con los conceptos de los que hemos hablado hasta este momento, la digitalización, ¿no? La captura, disponibilidad, presentación y análisis de datos para tomar decisiones inteligentes. Eso es la soldadura 4.0, la combinación de la confiabilidad de una industria madura con las oportunidades de las tecnologías actuales que ponen a nuestra disposición el estado de la soldadura exacto. Y entonces ya ahí ya las personas que estamos todos metidos en soldadura pueden ir viendo qué usos le pueden dar, ¿no? Yo les voy a enseñar algunos ejemplos solo, ¿no? Porque ya les he dicho que eso va a ser una serie de webinars, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer eso en soldadura? Ya vamos a hablar en soldadura. Entonces, les voy a poner un video muy eh, intuitivo, ¿no? Que dice cómo es que eso ocurre. ¿M? Por ejemplo, una forma de que ocurra, ¿no? Entonces yo recolecto datos, ¿no? De manera frecuente, exacta, precisa, ¿no? Me voy a un software basado en la nube que los analiza y los presenta de manera oportuna, de manera gráfica, ¿no? De forma tal que yo pueda analizar y pueda tomar decisiones. Por ejemplo, acá estoy yo viendo el factor de tiempo de arco entre dos estaciones, o dos máquinas, o dos turnos, o puedo estar viendo cuál es el factor de tiempo de arco en mi proyecto uno, en mi proyecto 2, en mi planta. Si yo tengo una estación crítica, por ejemplo, acá estoy haciendo comparaciones, histogramas, ¿no? ¿No? De funcionamiento, ¿no? Para entender qué está pasando, ¿no? Eh, ¿Mm? este, entonces, nada, es esa generación de datos, ¿no? Eh, ¿No? Muy precisa, exacta, frecuente, ¿no? Y esa capacidad de ponerlos, analizarlos, en este caso en un software en la web, ¿no? Y poder tomar decisiones sobre datos exactos y reales para tomar decisiones, ¿no? Y acá es donde va a venir un universo de, digamos, de herramientas y de soluciones para ayudar a entrar a los ingenieros de soldadura en el mundo de la industria 4.0, ¿no? A lo largo de los webinars que vamos a tener este año, vamos a ir viendo distintas formas de hacerlo, ¿no? Eh, bueno, vamos a presentar acá soluciones digitales para corte, para soldadura, ¿no? Yo puedo tener soluciones digitales que me permitan optimizar, por ejemplo, eh, las actividades de corte, puedo medir la productividad en vivo. Yo puedo saber qué está pasando como productividad real, ¿no? De corte y tomar decisiones, igual con la soldadura, ¿no? Puedo saber qué está pasando en este momento, ¿no? ¿Qué problema está habiendo? ¿Qué diferencia de performance existe entre estaciones? Y puedo desarrollar un enfoque sistemático para poder analizar qué problemática hay, ¿no? Y puedo también enfocar esto a calidad, ¿no? ¿No? Ese, esa también es una imagen buena, ¿no? La industria 3.0 es tener los WPS en la mano, tener en la base de datos, tenerlos en un sistema, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo ese WPS lo puedo tener disponible? Puedo tener actualizaciones disponibles inmediatas para todos, puedo tener una base de datos en la nube, ¿no? Para manejar
la gestión de la calidad, ¿no? ¿Qué pasa si puedo tener sistemas de monitoreo especiales para aplicaciones críticas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo a través de datos de datos eléctricos que tomo, puedo predecir la aparición de defectos? ¿No? Cosas que antes estaban pues completamente fuera de este mundo, ¿no? Pero ahora la tecnología, la ley de Moore lo permite. ¿No? Entonces, por ejemplo, en calidad, ¿no? ¿No? Yo puedo tener mis registros, mis PQR, mi certificación de soldadores, mis ensayos no destructivos, mis resultados, puedo tener mi dossier en vivo, ¿no? ¿No? Y puedo compartir eso con todos los involucrados, con las personas de fabricación, con las personas de inspección, con el cliente, ¿no? ¿No? Puedo detectar problemas, puedo compartir planos, y saberlo todo con información real, ¿no? Información inmediata. Cada cual va a ir produciendo información que se va a seguir almacenando en la nube y que van a ser disponibles para todos, para yo saber el estado de completación de mi dossier, por ejemplo, ¿no? O el estado de completación de mi plan de producción. ¿M? Entonces, esas cosas se pueden hacer. Puedo compartir esa información con el cliente, con una estación gubernamental, con las autoridades, ¿no? Hacer el cumplimiento, el compliance, que le dicen, hacerlo de manera mucho más simple, ¿no? Vamos a ver detalle de esto. Ahora solamente el, le estoy presentando el abanico, ¿no? Los sistemas de monitoreo es otro mundo, ¿no? En el ingreso, en la penetración de la industria 4.0 en la soldadura, ¿no? Los sistemas de monitoreo son mucho más ágiles, flexibles, exactos, económicos, ¿no? Muy económicos. Yo recuerdo que hace unos 20 años compramos un sistema de monitoreo en soldadura para nuestras operaciones de calidad en la fábrica. Fue pues una inversión, una mega inversión, ¿no? Pero ahora la ley de Moore ha hecho que esta tecnología esté mucho más cercana y mucho más disponible, ¿no? Y para diferentes tipos de fines, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una estación robótica donde tengo que monitorear datos para tomar decisiones, le puedo aplicar un sistema simple de monitoreo, ¿no? Como el que ven acá, pero yo puedo tener también situaciones de análisis, ¿no? Investigación y desarrollo, ¿no? De repente acá pues tomo 1.000 medidas por minuto, acá tomo pues 400.000 medidas por minuto. Cuando penetremos en esto, vamos a ver el detalle, ¿no? Y no solamente parámetros eléctricos, por ejemplo, ese sistema de monitoreo es un sistema de monitoreo con temperatura. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la soldadura? ¿Para qué me sirve? Aparte de ver la zona afectada por el calor y todos esos temas. Van a ver que con un sistema termográfico yo puedo predecir defectos, por ejemplo. ¿M? O puedo analizar qué tipo de efecto es, ¿no? Eh, ¿M? Entonces, sistemas de monitoreo, ¿no? Entonces, eso es lo que les comentaba, ¿no? Defectos detectables por análisis de datos. Imagínense eso, ¿no? Yo antes solamente tenía inspección visual, ensayos no destructivos para detectar defectos. No, ahora yo puedo analizar datos reales, actuales, y predecir qué defectos tengo. ¿M? ¿Y cómo se hace eso? Lo verán con el especialista. Eso se hace, ¿no? Interrelacionando las fluctuaciones de variables que se han censado, ¿no? Los tipos de esa fluctuación, ¿no? Con las causas típicas que la generan, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Acá yo hago una medición de datos en proceso, ¿no? No interesa ver los detalles, acá estoy midiendo amperaje y voltaje, ¿no? Tengo un rango de amperaje y voltaje, digamos, optimizado para el proceso de producción, que ya lo tengo un rango controlado, pero observo, ¿no? Que en cierta zona de la toma de datos existe una irregularidad. ¿M? Entonces, eso yo ya lo puedo linkear con un error de fabricación, ¿no? Con un defecto con una discontinuidad o defecto de soldadura, ¿no? Eh, y es más, yo puedo ya hacer uso de esas datas, uso de bancos de datos. Hay un audio que está encendido, si me ayudan.
eh, y puedo utilizar esa data y bancos de datos que tengo al respecto de operaciones similares, ¿no? Para ya trabajar sobre esa data, ¿no? Yo puedo hacer inteligencia artificial de esa data y predecir, ¿no? Un defecto, ¿no? Este es una porosidad, ¿no? O este es un melt-through, ¿no? Un descuelgue, ¿no? Entonces, esas cosas se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, miren acá. Acá yo tengo una pieza que se fabrica en serie, ¿no? Y tengo diferentes tipos de soldadura. Cada cuadro que ven ustedes acá es un cuadro como de diagnóstico, ¿no? Los cuadros rojos significa que estas soldaduras están adecuadamente hechas, no se han medido, solamente se han monitoreado sus datos de ejecución, ¿no? En este caso eléctricos, ¿no? Y yo puedo detectar soldaduras que están defectuosas, ¿no? Yo haciendo un ratio, lo vamos a ver cuando hagamos el análisis de este tipo de tecnologías. ¿M? En este caso, por ejemplo, acá ven cómo se toma la data, ¿no? Se toman datas cada 180 milisegundos, ¿no? Para tomar, para tomar, cada 180 milisegundos se toma un dato. ¿M? ¿No? Entonces yo establezco curvas de operación óptimas, ¿no? Y cuando hay estas desviaciones, yo predigo, ¿no? Acá hay un defecto. ¿M? Y haciendo uso de bases de datos, de análisis de datos, yo puedo predecir qué tipo de efectos es, ¿no? Y acá estamos haciendo control solamente sobre variables eléctricas, pero yo les dije que también podemos usar sistemas termográficos, ¿no? Por ejemplo, acá yo voy a testear variación de temperaturas, ¿no? Y voy a poder predecir que acá hay un defecto, ¿no? Acá hay un desvío, acá hay una discontinuidad de este elemento, ¿no? Y puedo decir, este elemento está discontinuo, puedo separarlo y puedo identificar de que hay un problema acá, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Y a través de un sensor termográfico. ¿Mm? ¿Mm? Acá tengo una estación robótica simple, ¿no? Y estoy monitoreando data, ¿no? Y yo puedo predecir qué, qué punto de soldadura o en qué longitud o en qué dirección, a qué distancia del borde de la plancha existe un defecto, ¿no? ¿Mm? No solo por la toma de datos eh, y la toma de resultados, ¿no? Y el análisis de los resultados, ¿Mm? ¿No? ¿Cómo se ve la soldadura 4.0? ¿Cómo se ve la industria 4.0 en la soldadura? Ya les comenté ese tema, ¿no? De la eh, forma colaborativa de trabajo de los robots. Es otra forma de hacerlo, ¿no? Es una tecnología más, ¿no? Recuerden ese tema, ¿no? Industria 4.0 y un grupo de tecnologías alrededor. Una de esas tecnologías eran los robots autónomos. ¿Mm? Entonces ha aparecido este concepto con mucha fuerza utilizado en el mercado, que es los robots colaborativos, ¿no? ¿No? Antes una celda aislada, sin interacción con el ser humano, instalaciones muy costosas que requieren alta programación, capacidad de programación personal especializado para pasar a sistemas que colaboran con el ser humano, que tienen interacción, donde un ser humano puede programar de manera muy simple en la herramienta que tiene un robot colaborativo, ¿no? Eh, ¿No? Y cuando hagamos la presentación de soldadura colaborativa, van a ver que van a ver esas diferencias fundamentales, ¿no? Y una reflexión rapidita, ¿no? No lo vean como un tema. O sea, las personas que no comiencen a pensar en industria 4.0 y cómo meterlo en la soldadura, eh, son personas y son empresas que van a quedar a la saga, ¿no? Es como se van a querer mantener fabricando con vapor mientras otra empresa utiliza energía eléctrica, ¿no? ¿No? O es como su fábrica sin ninguna computadora versus otra fábrica que tenga un sistema de computadoras y una sala robótica, ¿no? Entonces es así. Eh, Ese es un tema que tenemos que verlo mucho más cerca de lo que parece, ¿no? Y acá hay una comparación, ¿no? Entre robots tradicionales y robots colaborativos, ¿no? Un robot tradicional es
un diseño grande, un setup grande, hay que preparar la instalación robótica por mucho tiempo. Un robot colaborativo se hace muy rápido, ¿no? El cambio de un setup al fabricar un tipo de pieza a otro, ¿no? Alta experiencia en programación. En un robot colaborativo no, es una eh, programación muy intuitiva que se puede hacer en tu teléfono móvil, ¿m? O se puede hacer en la tableta del robot colaborativo, ¿no? En un robot tradicional es una instalación fija, ¿no? Poca flexibilidad, ¿no? Acá no, es flexible, puedo trasladar el robot colaborativo de un lugar a otro. Acá se requiere grandes cantidades de espacio, acá no. Acá necesito pequeños espacios, puedo llevarlo de un lugar a otro. Se requiere acá que la automatización y el ser humano estén separados, existe mucho riesgo de seguridad, acá no. Los robots colaborativos tienen sensores que tocan a algo y se detienen, ¿no? ¿No? Hay muchos costos involucrados, acá no, la inversión es menor, el retorno de la inversión es más rápido, etcétera, ¿no? Creo que acá tengo algo de un robot colaborativo en soldadura. ¿Mm? Y en la programación, ¿no? Es en el sitio manual, lo puede hacer un soldador o un operador de soldadura más o menos calificado. ¿Mm? Viene, uno puede hacer su programación en un pendant o en el mismo cabezal del robot colaborativo, ¿no? ¿Mm? Puedo llevar el robot colaborativo a la planta, ¿no? Porque también hay bases magnéticas, hay carros de transporte, etcétera, ¿no? Soldaduras circunferenciales, manuales. Puedo sincronizar el movimiento del robot con el movimiento de un posicionador, por ejemplo. ¿Mm? Y bueno, ¿no? Mucho que aprender. Bueno, y nos quedan, me voy a pasar unos minutos, pero prometo que no van a ser más de 5 o 8. Vamos a acabar a las 8, habíamos dicho 8:04, espero acabar 8:10, porque acá solamente les voy a dar un ejemplo. ¿Mm? Ok, ya vimos qué es la ingeniería, la revolución industrial 4.0, la industria 4.0. Ya vimos cómo se ve la soldadura 4.0, o sea, cómo penetró la industria 4.0 en el tema de soldadura. Y ahora una discusión muy rápida, acá solamente un ejemplo, va a haber un curso especial sobre eso, sobre el rol de nosotros, ¿no? La pregunta es, ¿cómo usamos nosotros los conceptos 4.0, ¿no? En los retos que hoy día enfrenta la industria de fabricación, ¿no? Todos ustedes enfrentan estos retos. Productividad, un gran problema de productividad, una falta de personal calificado, ¿no? Los costos de mala calidad son muy altos, ¿no? Los liabilities, los problemas de cumplimiento, los problemas de calidad tienen un costo muy alto, la responsabilidad contractual y legal es altísima, ¿no? Eh, es difícil mantener personal calificado, existe una brecha de personal de soldadura en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrento esos retos utilizando esto que hemos hablado, ¿no? Entonces, acá solamente voy a hacer una reflexión, ¿no? Nosotros somos ingenieros de soldadura. ¿Cuál es cuál es nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo es proponer soluciones, ¿m? Soluciones para afrontar los retos que cada uno de ustedes tiene. ¿M? ¿Y qué es una solución, no? Una solución es un grupo de decisiones que se toman en diferentes áreas, en diferentes cajones, ¿no? Yo tengo que tomar decisiones en el diseño, decisiones en los materiales que uso, decisiones en los procesos que uso y decisiones en el modo de asegurar que la calidad
solicitada eh, exista, ¿no? Entonces yo tomo decisiones en todas cosas, en todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo como ingeniero de soldadura, mi función es producir soluciones y mis soluciones tienen que ser buenas, ¿no? ¿No? Tienen que ser soluciones competitivas, ¿no? Y acá viene un poco la reflexión. La pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que mi solución sea buena? ¿Mm? ¿Mm? Para que mi solución sea buena, imaginemos que yo tengo que encontrar la solución para eso, ¿no? Yo voy a fabricar eso, entonces viene el ingeniero de soldadura, ¿no? Que tiene que tomar una decisión sobre cómo hacer eso. Entonces el ingeniero de soldadura propone una solución, que es ese conjunto de decisiones en esos cuatro cajones. Pero la solución tiene que ser tal que se cumplan varios requisitos, que, se, que exista calidad, que exista el costo adecuado, que exista la productividad y que exista la seguridad del caso. Si su solución de soldadura no tiene estos checks, todos estos checks, su solución de soldadura va a ser una mala solución de soldadura. Su competidor va a tener una mejor solución y los va a sacar del mercado. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para tomar una solución que tenga esos cuatro checks? Y con lo que hemos hablado el día de hoy, yo creo que aparece un check nuevo, ¿no? Que es mi solución tiene que ser flexible. Esa época de tener una sola eh, estación fabricando miles y miles de cosas de un solo tipo, esa era ya está desapareciendo, ¿no? ¿No? Entonces ahora nos piden una solución flexible, ¿no? Los clientes tienen más posibilidades de definir cosas específicas, ¿no? Y pedir detalles específicos para cosas puntuales. Entonces, mi solución tiene que ser flexible, tiene que dar la calidad, tiene que dar el costo, tiene que dar la productividad y tiene que dar la seguridad. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo uso de la tecnología existente para que con los conocimientos 4.0 tome una buena decisión y que mi solución sea mejor, ¿no? Una solución 3.0 no les va a alcanzar, necesitan una solución 4.0, ¿no? Eh, por ejemplo, miren, les cuento un caso, una cosa así súper simple. Ustedes tienen el reto de optimizar los costos de su fabricación. Entonces, producto de la ingeniería de soldadura, tiene que saber cuáles son los componentes básicos. Los principios no cambian, ¿no? Los principios es un flujo de materiales continuo a través de diferentes procesos y sistemas. Lo que cambia son las tecnologías alrededor, ¿no? Entonces, esto sigue siendo cierto, ¿no? El costo de producción es el costo de la mano de obra directa, de los materiales y el costo de la gestión, ¿no? Los gastos generales, o el costo que necesita mi fábrica para hacer disponible lo necesario para hacer la fabricación, ¿no? Acá es las personas que ponen la mano en efectivamente el producto que estoy entregando y acá son los materiales que se utilizan específicamente en lo que estoy haciendo, ¿no? Eso es ingeniería de soldadura básica, ¿no? Y en ingeniería de soldadura también sabemos esto, ¿no? Cómo se distribuyen esos costos, ¿no? O sea, cómo se distribuyen esos costos, cuán importantes son cada uno de ellos. ¿Mm? Eso es ingeniería de soldadura también, ¿no? La ingeniería de soldadura dice que entre el 80 al 90% de los costos están focalizados en dos categorías, en la mano de obra directa y en los gastos generales. O sea, acá y acá. Entre el 10 y el 15% están en los materiales directos, ¿no? ¿Mm? En los materiales directos, ¿no? Entonces, tomar una decisión, a veces, no sé, se toman malas decisiones, ¿no? Se empeora la calidad de los insumos, ¿no? Y esto empeora la situación acá. O sea, no es solamente que yo puedo, no sé, bajar 1% en el costo del gas, pero de repente eso hace que mis gastos de mano de obra directa y gastos generales se incrementen en 3%. Entonces perdí, pues en lugar de disminuir, perdí, ¿no? Y, po- y por ingeniería de soldadura sabemos cómo calcular esto. También. ¿M? Y esto, este pedazo del costo de soldadura depende directamente de dos variables: el factor de tiempo de arco y la tasa neta de posición. Recuerden que estamos haciendo solo introducción, va a haber un curso específico sobre esto, ¿no? Y el factor del tiempo de arco es el tiempo de arco
en claro está encendido versus el tiempo total disponible, ¿no? Ustedes, por ejemplo, tienen 8 horas de trabajo de un soldador. La pregunta es, ¿qué porcentaje de ese tiempo el arco está encendido? Que es el tiempo en el cual se está pues, generando valor en la compañía, ¿no? La compañía está haciendo algo para ganar dinero. Mientras el arco esté pagado, no se está haciendo nada, ¿no? Entonces, ese círculo amarillo depende del factor de tiempo de arco. Es ese, ¿no? Por ejemplo, no sé cuánto estiman ustedes que es el factor de tiempo de arco en sus fábricas. A veces pregunto, me dicen 40%, 30%, 50%. ¿M? Y depende también de otra variable que se llama la tasa neta de posición. ¿Cuántos kilos por hora de deposito? De estas dos variables claves depende este pedazo que va entre el 80 y el 90% del costo de la fabricación, ¿no? Y de la ingeniería de soldadura sabemos cómo calcularlo, cómo estimarlo, ¿no? No, el costo de este pedazo amarillo es las tarifas de la empresa. Cada empresa tiene sus propias tarifas, el costo de soldadores, el costo de maquinarias, etcétera, una tarifa horaria que se puede asignar por, por el material directo que se use, ¿no? ¿No? Por el peso de la soldadura entre la tasa de posición por el factor de tiempo de arco. Por eso es que estos dos parámetros son críticos, ¿no? Entonces al final la fórmula de esto es todo lo azul es tiempo, todo lo rojo es tarifa, dólares por hora, ¿no? O dólares por kilo, ¿no? Entonces al final el costo de la soldadura es tiempo por tarifa. ¿Y cómo calculo el tiempo? Peso entre la tasa de posición por el factor de tiempo de arco, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que antes no había forma de medir eso con exactitud. Yo podía tener una estimación de cuál era el factor de tiempo de arco, o cuando hacía un presupuesto ponía un valor, ¿no? ¿Mm? Ponía un valor, ¿no? Por ejemplo, abría mi enciclopedia de soldadura y, por ejemplo, decía, ok, voy a soldar con alambre tubular. Ok, entonces como voy a soldar con alambre tubular, mi factor de tiempo de arco le voy a poner, siendo pesimista, 40%. ¿Mm? Y luego comenzaba mi proyecto y mi proyecto era cualquier cosa menos que lo que me estaba pasando. Porque un factor de 40% con soldadura manual de alambre tubular, por ejemplo, no existe. No existe, ¿no? Entonces, acá yo les pregunto, ¿cuál es el factor de operación de su planta? ¿Cuál creen, a qué se imaginan? ¿Alguien suelta un número ahí en el chat? ¿Qué se imaginan que sea? ¿Cuánto el arco está encendido versus el tiempo total disponible? ¿Qué se imaginan que puede ser? ¿Alguien? Una estimativa solo. A ver, hay varios, dicen 20, 35. Ok, vamos a hablar de eso cuando hagamos el tema especializado. Nosotros en los estudios que hacemos, ya con soluciones digitales, con equipos que pueden sensar, ya, vemos que el valor típico donde empiezan las compañías es menos de 10%. Imagínense, ¿no? Menos de 10%. O sea, la pregunta es, existe, eso es una muy mala noticia, pero también es una muy buena, que existe un montón de capacidad de producción que no está siendo utilizada sabiamente porque no sabemos lo que pasa. Con soluciones digitales yo puedo medir el valor real del factor de tiempo de arco, lo que está pasando en cada estación. No lo necesito hacer en todos los puntos de la planta, puedo poner mis estaciones críticas, mis puntos, mis cuellos de botella, medir, ¿no? Y medir ahí con exactitud mi factor de tiempo de arco y mi tasa de posición, ¿no? Medir, saber con exactitud cuál es y luego analizar y tener una forma sistémica para poder analizar qué pasa. Puedo ver los histogramas de fabricación, entender por qué hay este desempeño en esta estación y no en este. ¿M? ¿M? Y con eso iniciar un análisis temático de cómo mejorar la productividad. Un análisis temático como este, ¿no? Por ejemplo, yo diré, ok, tengo 8% de factor de tiempo de arco, un desastre. Ya mi objetivo es llevar este año a 15% de mi factor de tiempo de arco, ¿no? Entonces pongo objetivos específicos, mido el desempeño, yo ya sé que mi valor real es 8% y voy a puedo ir midiendo conforme avanzo en mi proyecto. Veo qué oportunidades hay, ¿no? Porque claro, yo tengo la data, pero tengo que saber qué hacer con ella, ¿no? Entonces, pues, eso lo vamos a hablar en el próximo webinar. Implemento los cambios, implemento estrategias para cambiar este desempeño, ¿no? Y luego
monitoreo para verificar que las mejoras se sostienen. ¿No? Y ustedes pueden decir, ¿qué impacto tiene eso? Ya les comenté, ¿no? 20% de incremento de la productividad, ¿no? Acá tenemos algunos cálculos de costos también típicos, ¿no? No voy a leer todo, pero y cada caso requiere una situación particular, pero por ejemplo, esta estación, una soldadura manual, se ha llevado el factor de tiempo de arco solo de 10% a 13%, 3 humildes puntos de mejora en el factor de tiempo de arco, y generó un ahorro de $14,000 al año por estación de soldadura manual. Esa estación de soldadura robótica o mecanizada es mucho mayor el ahorro, ¿no? Entonces el impacto de esto es tremendo, ¿ok? Entonces, si se quedan en la industria 3.0 es como si estuvieran fabricando, haciendo lo que hacen todos los días, pero con una venda en los ojos, ¿no? Bueno, y acá ya acabamos. Hoy es mucho más fácil, más asequible aprender y entender de esto. Como les digo, el conocimiento también está dispersado. Vamos a hacer varios webinars con profesionales en cada tema, ¿no? ¿Mm? Estas son, por ejemplo, las instalaciones que tenemos que van a ser disponibles a Ingesol este año, ¿no? Por ejemplo, tenemos una estación de soldadura colaborativa, ¿no? No para ver un vídeo, ¿no? Sino un lugar donde vamos a poder aprender, enseñar los principios básicos, los fundamentos, la integración, ¿no? O estaciones de soluciones digitales para ver cómo se conecta la data real de soldadura con la nube, cómo la analizamos, cómo tomamos decisiones con ellas, ¿no? También podemos monitorear o traquear sistemas de mecanización manual más simples, ¿no? Con marco sumergido o alambre tubular, pero podemos tener data real y ver qué impacto real tiene, podemos medir los beneficios, ¿no? Y también existen nuevos programas de formación, ¿no? Por ejemplo, un programa de formación en soldadura colaborativa. Esos programas van a estar disponibles este año. Los vamos a promocionar con Ingesol y también con el Centro Tecnológico de Soldadura de Soldexa, ¿no? Un programa, por ejemplo, para ver cómo integrar las soluciones digitales, pero con el objetivo específico de reducir costos y mejorar la productividad. O cómo utilizar las soluciones digitales, pero para gestionar la trazabilidad, ¿no? O la calidad. ¿M? O qué soluciones digitales existen para optimizar el análisis del consumo de gases. Si yo les pudiera decir que con soluciones digitales pueden reducir 20% el consumo de gases, ¿m? O cómo implementar la mecanización liviana, ¿no? Junto con las soluciones digitales para mejorar la productividad de su compañía con baja inversión, ¿no? ¿No? Y tenemos varios programas, por ejemplo, este es un programa de soldadura colaborativa, ¿no? Conocer los principios de soldadura colaborativa que van a estar disponibles este año en Ingesol y también en el Centro Tecnológico de Soldadura de Soldexa, ¿no? Último slide, nada, los invito a aprender más de la industria 4.0, especializarse en alguna de esas tecnologías que están alrededor, ¿no? Y participar de esta serie de webinars que vamos a tener. Hoy hemos visto ¿m? Pero seguro van a haber otros que va a ir promocionando Ingesol a lo largo del año y que se sumen a esa revolución industrial, porque si no se suman a esa revolución industrial, la revolución industrial se va a ir sin nosotros. Ok, entonces esa es la presentación que tenía para hoy y eh, doy pase a nuestros amigos de la Universidad Católica para las siguientes actividades. Buenas noches a todos. Pedro, antes hay tres preguntas en el chat. Te las leo si deseas. Por Mira, la favor. primera pregunta dice, ¿cuál es el porcentaje de error en un sistema robótico colaborativo relacionado con la soldadura? Bueno, eso hay que analizarlo caso a caso, ¿no? Pero definitivamente la capacidad de discontinuidad de un sistema robótico bien integrado y bien planeado y bien optimizado, manejado por personal experto, es muy baja, ¿no? No me animaría a decir un porcentaje específico, depende de cada caso, ¿no? Pero la capacidad de hacer algo basado en datos exactos,
de la misma manera, siempre integrando también el conocimiento del expertise humano a través de esta colaboración, hace que esos ratios de, de fallas sean un ratio mucho menor, ¿no? Mm, Ujú. Perfecto. Segunda pregunta que hace Gerson, dice, ¿los códigos estándares consideran y aceptan la robótica colaborativa? Los códigos estándares van a establecer requisitos sobre el producto terminado, ¿no? Sobre las características de calidad que debe tener ese producto, ¿no? Uno va a tener que igual calificar su PQR, igual va a tener calificar al operador, ¿no? A calificar al operador de soldadura. Todo va a funcionar básicamente de la misma forma, ¿no? Pero yo voy a tener capacidad y voy a tener capacidad de monitorear el proceso de manera mucho más exacta y mucho más cercana, ¿no? Eh, yo no he visto, por ejemplo, un estándar todavía que, por ejemplo, un sistema de monitoreo con una detección de variación de parámetros eléctricos, si hay en el curso de soluciones digitales y gestión de la calidad, seguro ahí vamos a ver casos, ¿no? Específicos para responder esta pregunta, ¿no? Pero lo que le comento, la industria 4.0 va a jalar a todo lo que da a su alrededor, incluida la soldadura e incluido a sus estándares, ¿no? Hoy con Industria 4.0 yo fabrico unidades soldadas que deben cumplir los requisitos actuales Mm. vigentes de los códigos con mucha confianza. Pero la última pregunta la hace Bernardo, dice, o sea que el soldador de hoy debe por obligación aprender a programar. Disculpa, no entendí la pregunta, ¿puedes repetirla? Dice que el soldador de hoy ya por obligación debe de aprender a programar. Mm, mm, hay que, bueno, ver bien un poco qué hay detrás en la pregunta, ¿no? La programación robótica, que es la programación robótica la cual nosotros hemos visto, ¿no? De celdas, esas celdas aisladas, optimizadas, es una actividad compleja. ¿No? Es una actividad compleja, ¿no? Que requiere personal altamente calificado, requiere herramientas altamente calificadas, requiere altas inversiones, ¿no? La soldadura colaborativa no es así. La programación, como vieron en el lugar de fabricación, es manual, ¿no? Yo puedo programar en el pendant, en la tableta, pero puedo programar manualmente en el sitio de trabajo, ¿no? Entonces, eh, eh, una de las características de esta colaboración es acercar la tecnología a las personas, ¿no? Y soldadura manual seguro que se va a seguir requiriendo, ¿no? Pero la interacción de soldadura manual y soldadura colaborativa es un tema que ustedes van a ver cada día con más fuerza como está ocurriendo en el mundo. Si ustedes se van a un show de soldadura hoy en el mundo, a la feria, no sé, de Essen o a la feria BWS, van a ver el mismo tamaño de área para soldadura colaborativa que para soldadura robótica. Antes no, pues antes era 100% soldadura robótica, 2% soldadura colaborativa, ¿no? Esa es una la soldadura colaborativa y las soluciones digitales en soldadura son los dos temas actuales de la soldadura de hoy. ¿Sí? Perdón, mi audio estaba apagado. Una última pregunta me parece. Dice, ingeniero, ¿es recomendable utilizar la robótica colaborativa en la unión del casco en los submarinos de la Marina de Guerra del Perú? Nuevamente, cada aplicación tiene sus implicancias y su desarrollo, ¿no? Eh, la soldadura colaborativa es una soldadura en el cual ustedes van a poder integrar la robótica con la soldadura manual, va a poder integrar un sistema complejo con un trabajador de alta experiencia, ¿no? Y poder
utilizar todos los beneficios que ambas cosas provean, ¿no? ¿Mm? Por ejemplo, el operador calificado proveerá conocimiento, manejo de parámetros y utilización de los parámetros, etcétera. El robot colaborativo le proveerá la ventaja del factor de operación, por ejemplo. Cuando veamos esa es una buena pregunta para el curso de, de soldadura colaborativa específico, ¿no? Alguien puede decir, ¿cuál es el factor de operación de una celda robótica, de un robot colaborativo y de la soldadura manual? ¿Mm? Entonces ahí van a ver que el factor de operación de la soldadura colaborativa es mayor fuertemente que el de la soldadura manual. Entonces podrán usar ese beneficio, ¿no? ¿Mm? Ese beneficio, ¿no? Entonces, esa es la palabra clave, la colaboración, ¿no? Cómo colaboras y sacas lo mejor del humano y de la máquina. ¿M? Y esa es una tendencia que va a entrar en el mundo a pasos agigantados en cada tipo de industria. No sé si alguien se anima a hacer una pregunta más, si no sería la última pregunta. No hay nadie se anima a hacer una pregunta más en el chat, pero parece que ahí quedan las preguntas. Entonces, Pedro, muchas gracias por tu presentación. Estaba muy interesante. Gracias, Por favor, no te retires para que no estés también en el sorteo. por Recordar supuesto. que al final vamos a realizar el sorteo que se ha promocionado. Ujú. Y Rápidamente yo le voy a hablar sobre... Paul, Quería solamente mostrar. me Sí, dejas sí, adelante, adelante. 10 segundos, ¿no? Hoy hemos hablado de la introducción, ¿no? Pero vamos a hablar de todos esos temas especializados, específicos. Entonces, esténse atentos a los webinars de Ingesol, eh, porque vamos a hablar en detalle de cada una de esas tecnologías y seguro que un profesional de soldadura como ustedes le va a sacar mucho provecho, ¿ok? Esperamos que sea su introducción para los que no lo están usando, ¿no? A la soldadura 4.0. Entonces, viene una serie de webinars. Pero, y algo más importante me parece es indicar que son profesionales de otros países, ¿no? Los que van a participar en los webinars, no son profesionales que se han dedicado, están de lleno a la soldadura colaborativa, ¿no? Ellos son los que van a dictar los webinars que vienen adelante. Exactamente. Yo he hecho la introducción, pero por ejemplo, el sistema de monitoreo, mucho avance ahí en Brasil. ¿M? En el tema de cobots, ¿no? En Estados Unidos hay muchísimo avance, ¿no? En soluciones digitales hay mucho avance en Europa. Entonces, nada, hoy el mundo nos permite tener acceso a todos y vamos a tener especialistas de varios lugares comentándoles cómo se ve la soldadura 4.0 en el mundo. Ok, entonces recuerden que nosotros vamos a publicitar, ¿no? Obviamente que también Soldexa, los webinars que vienen más adelante son personas de experiencia internacional, ¿no? Y eso Ujú. me estaba ayudando a acordar lo que pasó con Kodak, ¿no? Kodak ya desapareció por no entrar en el mundo de las cámaras digitales, ¿no? Kodak desapareció porque no se enganchó. Algo parecido puede ocurrir si nosotros no nos enganchamos a lo que es la soldadura colaborativa, ¿no? Entonces hay que estar, ¿cómo se dice? Subirnos al coche, todos, Ujú. todos, porque si no vamos a quedar rezagados. Ya. Entonces, yo le voy a hablar rápidamente sobre una diplomatura. Luego viene el sorteo y yo le voy a hablar, comentar brevemente. A ver si me deja compartir. ¿Están viendo mi pantalla? Un ratito, a ver, no lo puedo compartir. Eh, no sé si ven mi pantalla. No, no, ingeniero. ¿No se ve? Ahora Ya, sí, ahora sí. ya. Están viendo. Ya, voy a poner cambiar de opción aquí. Y ahí sí ven la pantalla completa, ¿sí? Sí. Ya, gracias. Entonces, vean, yo le voy a hablar de una diplomatura de especialización en ingeniería de soldadura. ¿Cuál es, digamos, la relevancia de esta diplomatura? Le voy a comentar brevemente. Esta es una diplomatura, obviamente, como su nombre lo indica, que básicamente está enfocada en la ingeniería de la soldadura.
Esta es una diplomatura que en un solo año, el que curse y obviamente apruebe los 4 módulos, primero va a obtener el diploma de especialización en ingeniería de soldadura. Es un diploma otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ahora, ustedes terminan la diplomatura. No me deja pasar la de avanzar. Perdón, pero ustedes terminan la diplomatura y se animan y rinden los exámenes internacionales. Adicionalmente pueden obtener el diploma de ingeniero europeo de soldadura. Este es un diploma que lo otorga la Federación Europea de Soldadura. Adicionalmente también pueden obtener el diploma de ingeniero internacional de soldadura. Este diploma es otorgado por el Instituto Internacional de Soldadura, ¿no? A la derecha ven los 3 diplomas que pueden optar y pueden tener eh, con esta diplomatura de ingeniería de soldadura, ¿sí? El diploma de ingeniero internacional de soldadura es, en mi opinión, es el diploma, el nivel más alto que pueden alcanzar a nivel técnico, ¿no? Con concursos. Ahora, esta diplomatura ha sido desarrollada y es impartida por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú y ha sido desarrollada con el apoyo de la empresa, ¿no? En este caso Soldexa. Soldexa nos ha acompañado desde el inicio, desde su concepción hasta la actualidad. Eh, Rápidamente, esta diplomatura consta de 4 módulos. El primer módulo abarca lo que es la tecnología y la soldadura. Aquí, por ejemplo, no solamente se hablan de los procesos tradicionales de soldadura, sino también de los procesos especiales, no sé, pues soldadura por láser, soldadura por radioelectrones, soldadura por ultrasonido, soldadura por termita, etcétera. El segundo módulo es sobre materiales y su comportamiento durante la soldadura. Si bien es cierto, el acero pues, es el metal, el material más usado, pero aquí, aparte de hablar de la soldadura del acero, también se habla de la soldadura del aluminio, del cobre, de titanio, soldadura de los polímeros, de cerámicos y de materiales compuestos, porque el título es materiales y su comportamiento durante la soldadura. En el módulo 3 es cálculo y diseño de uniones soldadas. Aquí sí, básicamente bastante enfocado en el cálculo y diseño de uniones soldadas de acero, pero también se habla de cálculo y diseño de uniones soldadas de aluminio, porque después del acero, el metal que más estructural que más se utiliza es el aluminio. En el módulo 4 sería, digamos, la unión de los 3 módulos anteriores, donde ya se habla de fabricación con soldadura, ¿no? Aquí se habla, por ejemplo, de códigos de soldadura, ¿no? Se trata sobre los códigos, se habla de ensayos no destructivos, básicamente como medida de control de calidad, se habla de ensayos mecánicos. En total, estamos hablando de 480 horas que dura esta diplomatura, ¿no? Los requisitos, primero se pide que tengan el grado de bachiller, licenciado o ingeniero. Son los requisitos, unos requisitos. La duración, ya lo dije, creo son 9 meses, que hacen 480 horas. La modalidad es 90% a distancia, 90% online, con esta metodología que estamos haciendo ahora en este webinar, y 10% de talleres en los laboratorios de la Universidad Católica, no de talleres prácticos. La convocatoria de este año inicia el 17 de marzo. Las clases son lunes, miércoles y viernes de 6:30 a 10:30 de la noche y algunos sábados de 9 a 1. El costo total de la diplomatura es 14.200 soles y si en dólares americanos aproximadamente estamos hablando de 3.800 dólares. Ahora, un adicional a esta diplomatura es si alguien quiere seguir, digamos, más académicamente en lo que es la ingeniería de soldadura, puede optar por llevar la maestría en ingeniería de soldadura. En este caso se le convalida la diplomatura como el primer año de la maestría y luego solamente tendría que llevar un segundo año, que básicamente son 2 cursos, y hacer una tesis de maestría. Aprobado estos cursos y la tesis, sustentar una tesis, se le otorga el grado de maestría en ingeniería de soldadura o maestro en ingeniería de soldadura. Entonces se le convalida el primer año, que vendría a ser la diplomatura, y el segundo año serían cursos, 2 básicamente, depende de los créditos, y hacer una tesis. Y ya tendría la maestría en ingeniería de soldadura.
¿Dónde consiguen información? Si quieren mayor información, ustedes en la página de internet teclean Ingesol, entran a la página web de Ingesol y esta es la página principal. Si quieren esta información, aquí hay diferente información de nuestros cursos, programas, ¿no? Hacen clic aquí, por ejemplo, van a ver todos los cursos, programas que ofrecemos. Aquí está, por ejemplo, también los exámenes de certificación internacional que se ofrecen. Entonces, en programas ubican y pueden entrar a la página del curso de la diplomatura de especialización en ingeniería de soldadura. Aquí hay mayor información. Si quieren, si tienen interés, pueden descargar el brochure y si alguien tiene ya, está medio convencido, se puede inscribir. El hecho de inscribirse significa que tienen intención. No es obligatorio que se matriculen sí o sí, pero si se inscriben, aquí en la página web indica que tienen la intención, que están pensando, ¿no? Y si quieren, si ya se deciden, se inscriben, pero siguen más profundamente, ¿no? El sistema mismo lo va guiando, ¿no? Eh, Bueno, aquí les presento el laboratorio de materiales donde se realizan las prácticas de laboratorio. Por ejemplo, aquí están los ensayos, se realizan ensayos mecánicos, ensayos no destructivos, ¿no? Esta es una vista del laboratorio de materiales de la Universidad Católica. Bueno, he sido rápido para no aburrirlos mucho. Los esperamos a los que se animen. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor, abra su micro y encantado de responderle a sus preguntas. Sí, tengo una pregunta. Sí, dime. Eh, Estoy en República Dominicana, me interesa hacer, pero trabajo en un horario que trabajo 4 días de día y 4 días de noche. Para la asistencia, no siempre soy supervisor de mantenimiento y es posible que no siempre pueda estar cuando esté dando la clase. ¿Las clases son sincrónicas o asincrónicas? Las clases son sincrónicas, pero te comento, ¿no? Las clases se graban, o sea, a término de la clase se graba y al final se les sube y se les pone a la disposición de ustedes, ¿no? O sea, todas las clases se van grabando y se van guardando y ustedes tienen acceso a las clases, pero a las clases. Algo muy importante, si desean rendir los exámenes internacionales, ahí sí se les pide que tengan asistencia del 90% a las clases, sí, que sean, que estén justo en el momento que se dicten, ¿no? Esa es una condición que pone el Instituto Internacional de Soldadura, ¿no? Asistencia al 90% para rendir los exámenes internacionales. Para obtener el diploma que otorga la Universidad Católica, no pedimos asistencia, sino básicamente que aprueben nuestros exámenes. ¿Sí? No sé si respondí a tu pregunta. Eh, sí, fue respondido. Ya, verás, Edwin, sí, Ingeniero, adelante. ingeniero, buenas noches. Hola, Una consulta. Ahí he visto que hay un 15% de descuento para los que somos colegiados sí, y hay un eh, descuento más para los que estudiamos en la Centrum. O ya no, no. no, solamente para los colegiados. Es un convenio que ha hecho la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Católica con el Colegio de Ingenieros de Perú. Solamente es 15%. Ah, no, está bien, está bien. No, pero de todas maneras, siempre es bueno preguntar. Todo está bien, claro, claro. Si no, uno no pregunta, nunca no avanzamos. Ingeniero, otra preguntita. Dime, Y para la certificación, eh, ¿el examen lo toma en inglés? para el examen internacional, no, viene al Sí. Perú, no, viene un español, siempre viene uno del asesor de España Ya. y él toma los exámenes. Por ejemplo, los próximos exámenes internacionales sería en febrero del próximo año. Acaba la diplomatura en diciembre y en febrero viene un español del asesor y él toma los exámenes en español, en castellano. Ah, qué bueno. Sí, Gracias, ingeniero. ya. Veo algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo dura la certificación? No, Patricia pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura la certificación supongo, para el ingeniero internacional de soldadura? Lo único que se te pide es el 90% de asistencia y luego viene el español y toma los exámenes. Son 4 exámenes, uno por cada módulo. Si apruebas esos 4 exámenes, te dan el diploma de ingeniero internacional de soldadura e ingeniero europeo de soldadura. Te dan los dos, ¿no? Y eso es
En febrero debería ser del año que viene, en febrero del año que viene, los exámenes internacionales. Ángelo pregunta necesariamente si tiene que ser ingeniero. Si te piden, no necesariamente título de ingeniero, pero sí por lo menos bachiller. Bachiller en ingeniería o licenciado, no sé, pues a veces licenciados en física o en materiales, o bachiller, ¿no? Ingeniero, bachiller o licenciado, es lo que le pide el Instituto Internacional de Soldadura. Y, Dime. disculpe, ¿hay un costo adicional por el examen de No, internacional? está dentro del costo del curso, está ahí metido. Ah, qué bacán. Ya, Ya ingeniero, está. muchas gracias. Y a ver, ¿qué más pregunta? Dice, en caso de se aprueben los exámenes internacionales, ¿puedo tener otra opción de llamar? Sí, te dan opción para volver a rendir. A veces, por ejemplo, dan los 4 módulos y aprueban 3 y reprueban un módulo. Entonces, en las próximas convocatorias vuelven a rendir el examen, pero eso sí, el examen que jalan, ahí sí van a tener que pagar, ¿no? Pagar el costo. Pero en principio los primeros exámenes que rinden no tienen ningún costo porque está asociado al costo de la diplomatura, ¿no? Lo que pasa es que traer al extranjero, mantenerlo en el Perú, cuesta bastante, es un costo un poco elevado. Por eso, ahí está, ¿no? Si alguien sale de prueba y vuelve a rendir un examen, por decirte, un sustitutorio, por decirlo de alguna manera, ya tendría que asumir un costo por cada módulo. Ingeniero, una consulta, el costo para la Paul, certificación CBLI. Sí, sí, dime, antes que prosiga. Paul, ¿me escuchas? Sí, sí, escucho. Mira, soy Jorge Tarazona de Colombia. Hola. Hola, ¿cómo están? Mira, estoy muy interesado en tomar la diplomatura de ingeniería soldadura. Tengo alguna experiencia en offshore y en onshore en ¿Ah? cuanto a la parte de petróleo y gas. Ahora yo estuve sondeando que en una parte de los programas de ingeniero internacional de soldadura también se puede calificar como inspector internacional. Sí, pero ahora no lo ofrecemos porque lo que pasa es que lo estuvimos ofreciendo, ya no damos esa posibilidad porque implicaría aumentar un módulo más. Son Ah, 4 correcto. módulos. Antes eran 5 módulos, pero ¿saben qué? Les comento rápidamente. El hecho de ser 5 módulos eran clases todos los días y la verdad que era demasiado para un alumno. Y normalmente nuestros alumnos, los participantes, estudian y trabajan. Entonces, cuando eran 5 módulos, sin mentirte, pues en octubre ya veías a la gente ya totalmente cansada, agotada. Es demasiado, ¿no? Entonces, por eso optamos 4 módulos y retirar el inspector internacional de soldadura. Sí. Perfecto, no, sí, yo lo estuve indagando un tiempo atrás y bueno, creí que estaba todavía vigente. Bueno, pero está No, ya bien, no. le acepto muy clara la pregunta, la respuesta para mí. Si llegara a desaprobar un módulo, al inscribir nuevamente en ese módulo, ¿el costo sería el mismo o hay un descuento? Normalmente nosotros, porque somos Pontificia Universidad Católica del Perú, cuando alguien repite un módulo, le cobramos o se le cobra el 50% del módulo. O sea, a los repitentes se le cobra la mitad. ¿No? Es algo que hemos optado nosotros por ser Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Pero no sean negativos, pues ya están pensando en desaprobar los módulos. Y otra pregunta dice, ingeniero, buenas noches, para el examen CBWI, ¿piden experiencia años o basta con cursar el diploma? Ojo, tengan cuidado. Una cosa es examen CBWI, que es Certified o inspector de soldadura, ¿no? Otra cosa es el ingeniero internacional de soldadura. Son cosas muy diferentes. Yo les estoy hablando del ingeniero internacional de soldadura, que que tiene labores diferentes a un inspector, ¿no? El inspector de soldadura es un inspector de soldadura, ¿no? Inspecciona, grosso modo, ve el control de la calidad de las soldaduras, ¿no? De los conjuntos soldados. El ingeniero de soldadura es totalmente diferente, ¿no? Es el que diseña, desarrolla, ¿no? Son cosas diferentes. Nosotros estamos hablando del ingeniero de soldadura. Es muy diferente a un inspector.
¿sí? Buenas noches. ¿Hay un porcentaje de clases con atención presencial? ¿Cómo sería? Lo que hacemos con la parte presencial, todos lo juntamos. Normalmente lo hacemos en diciembre en una semana. En una semana hacemos los laboratorios de los módulos 1, 2, 3, 4, de los 4 módulos y los condensamos en una semana porque sabemos que tenemos interesados de Colombia, de Chile, de Bolivia, de Ecuador, República Dominicana, Ecuador. Entonces no podemos hacer los que vengan varios fines de semana. Entonces todos los laboratorios los juntamos más o menos es en noviembre, en una semana, y ahí se hace toda la experiencia práctica en la universidad. Entonces tienes que estar metidos en nuestra universidad prácticamente una semana completa. ¿Qué más? Buenas noches, Paul. En el caso que haya aprobado la diplomatura en GISOL, los 4 módulos ya hace varios años para dar el examen internacional pagando los costos que corresponden, ¿podría acceder al examen o debe llevar toda la diplomatura de nuevo? El asesor, si mal no recuerdo, lo que dice que 5 años. Acabas la diplomatura INGESOL, quiere dar los exámenes internacionales desde el último módulo que apruebas, ahí se computan, tienes hasta 5 años para rendir los exámenes internacionales. Si no, vas a tener que volver a llevar los exámenes, la diplomatura INGESOL. Pregunta, ¿la preparación del diplomado también serviría para afrontar el examen de CBLI? Y yo personalmente, en mi opinión, cuando uno lleva esta diplomatura, estás sobrecalificado. O sea, deberías si has llevado la diplomatura, o sea, has estudiado bien, aprueba la diplomatura, el CBLI debería ser, entre comillas, sencillo, ¿sí? Lo único que tal vez un poco de práctica, ¿no? Con el uso de los medidores estos, ¿no? Los GAUS. Pero estás más que preparado para el CBWI, llevando la diplomatura en Ingeniería de Soldadura. ¿Sí? Deberías de aprobar en la primera estos exámenes para el CWI. Preguntas para no hacer muy larga y venga el sorteo. ¿Más preguntas? Ingeniero, buenas noches. Dime. En caso haya aprobado yo lo que es la diplomatura, ¿hasta ¿Ya? cuánto tiempo tengo el plazo de poder llevar la maestría? De repente no lo llevo en ese año o al siguiente año. No, la maestría sí, no hay problema. La maestría es algo que maneja la Universidad Católica. Lo único que es preferible que lo lleves lo más pronto posible, ¿no? Como dices tú, dentro de 2 años, no mucho, porque te vas Ujú. olvidando un poco los conceptos, ¿no? Y sería lo ideal es que inmediatamente o dejes 1 año, 2 años, no más. O sea, eso es lo recomendable. Porque ahora en la maestría que empieza este año, hay un chico que ha terminado, sin mentir, hace 8 años, ¿no? Entonces, y va a llevar la maestría. Perfecto, gracias. Ángel pregunta, ¿cómo incorpora esta especialización el tema de la soldadura colaborativa? Algo primero, hasta el año pasado se hablaba en el módulo 1 y en el módulo 4. Se hablaba un poco de soldadura, más que todo de colaborativa, de soldadura robotizada y no tanto como soldadura colaborativa. Este año recién vamos a introducir esos temas, ¿no? En la diplomatura, pero muy poco porque en realidad no están todavía muy definidos por el Instituto Internacional de Soldadura. Seguro ya en algún momento van a pedirnos que agreguemos ya esos temas. Por ahora se trata, digamos, un poco, no mucho. Por eso hemos optado por hacer los webinars que hablaba el profesor Pedro Coloma, ¿no? Y como decía, vamos a invitar gente de afuera, ¿no? Internacional, porque nosotros en nuestro medio todavía recién estamos en inicios. ¿Sí? Preguntas para ir terminando. Soy supervisor de soldadura, estudié en TECSUC, ¿puedo acceder a la diplomatura? TECSUC tiene una universidad, no sé si tienes el bachiller, sí. Si no, tendrías que tener bachiller. Eso es lo que se te pide como mínimo, bachiller. ¿Sí? ¿Listos? Entonces, cualquier cosa, entren a la página web, ahí pueden hacer consultas, tiene una sección de consultas
o pueden escribir a mi correo, ¿no? Ahí está en la página web nuestros correos, cualquier consulta adicional. Ok, entonces yo voy a dar el pase a Eduardo Mejía, y nos está apoyando y él va a hablarles sobre indicaciones para realizar el sorteo. Nos va a dar algunas indicaciones y todos los que están inscritos, no sé si han visto que ahí hay un enlace, por favor, inscríbanse para que participen en el sorteo, ¿no? Eduardo, adelante, por favor. Sí, correcto, profesor. Entonces vamos a dar por inicio al sorteo. Voy a compartir mi pantalla y explicar un poco acerca de manera general, la dinámica que se va a seguir. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, Ya. Sí, se ve, se ve. Entonces, como se ha mencionado, vamos a hacer el sorteo con las personas que se han inscrito en el enlace que se ha compartido. Como todos ustedes pueden observar, son 45 los participantes en esta oportunidad. Vamos a seleccionar entonces al azar. Espérate, Eduardo, las algunas indicaciones que querías darnos, tiene que estar presente, ¿qué más? Sí, correcto. Para que el ganador, digamos, pueda ser seleccionado, debe estar presente en este momento en la sesión en Zoom. Y muy importante es que el participante, el seleccionado, pueda recoger los premios en la Universidad Católica. Si bien somos conscientes de que hay participantes del extranjero, si es que alguno de ellos quizás pueda acercarse mediante algún familiar o algún viaje programado que tenga a Perú y pueda recogerlos, no habría problema. En caso contrario, que no pueda recoger estos premios, sí vamos a solicitar que por favor lo haga saber para que podamos seleccionar a otro participante. Si no hay alguna consulta o alguna duda con respecto a estas indicaciones, entonces vamos a iniciar con el sorteo correspondiente. Indicarles que los premios serán una careta Soldexa y unos guantes justamente también para soldar. Entonces vamos a iniciar primero con el premio de los guantes. Entonces todos ustedes están viendo mi pantalla. Ya hemos seleccionado del 1 al 45. Y el primer ganador sería, bueno, todos pueden observar el número 5. Vamos a corroborarlo. Y sería Joe Wu. No sé, Joe, si estás todavía en la sesión. Sí, profe, Por presente. favor, confirme. Correcto. Entonces, el primer ganador sería Joe Wu. Vamos a apuntar. Y sería ganador de los guantes de soldado. Ahora vamos a comenzar con el sorteo de la careta de soldadura. Entonces vamos a reiniciar. Vamos a generar otro número. Y el ganador es el número 34, que es el señor Edwin Tito. No sé si por favor me podría confirmar su asistencia. Estoy presente. Buenas noches. Correcto. Entonces, esos serían los ganadores para esta primera edición en los webinars y en el sorteo que se está realizando. Nos vamos a comunicar con ambos para hacer la entrega de estos premios. Quisiera consultar tanto en el caso de Joe Wu como de Edwin Tito si no habría ningún problema para que se puedan acercar a las oficinas de Ingesol como tal para hacer la entrega de estos. Ningún problema, profe. Correcto. Sí, no hay ningún problema. Correcto. Entonces estaríamos quedando así con respecto al sorteo.
Entonces, Eduardo, creo que vamos culminando y ya no que gracias al profesor Pedro Coloma. Pedro, muchas gracias nuevamente por tu presentación. La empresa Soldexa es el que facilitó estos 2 premios. Obviamente que en los próximos webinars esperamos mejorar los premios. Vamos de poco a más, ¿sí? Entonces, las próximas webinars habrá premios mayores. Gracias, Eduardo Mejía. Gracias a todos ustedes por su participación, por habernos escuchado y nos estaremos viendo en el próximo webinar. A todos, buenas noches.